Muy buenos días, sean todos bienvenidos. Y para poder surfear la ola hay que venir con el atuendo correspondiente, ¿verdad? Qué tiempos aquellos cuando era joven, que tenía la oportunidad de ir a la playa, pues tenemos unas playas bellísimas en nuestro país. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es José Gabriel Lanz y encantado de poder compartir con ustedes otro domingo. La semana pasada comenzamos la serie con Judith, donde en la primera parte pudimos aprender que en los momentos de dolor no debemos pelear con Dios, ni darle la espalda realmente, donde más bien es el momento de agarrarse fuertemente a Él. Y tomó como referencia parte del pasaje de Job, donde pudimos conocer cómo Job, siendo un hombre perfecto y temeroso de Dios, que así lo describe la Biblia, ¿verdad? Tuvo 10 hijos, fue una referencia fiel de amor y fe a Dios, porque a pesar de perder absolutamente todo lo material y hasta su familia, no dudó de Dios ni tampoco atribuyó lo que le pasó como un castigo de Dios. En la segunda parte nos habló el doctor Daniel, donde nos habló del dolor, el cual nos mostró científicamente cómo llegamos a sentir el dolor. Pero más allá de eso, nos llevó a identificar si ese dolor que tienes hoy es un dolor inútil que te estanca o es un dolor que te hará crecer o un dolor útil que te hará crecer. Y hoy, el tema de hoy, vamos a hablar de cómo sanamos en la aflicción. ¿Sí? A ver, ¿cuántos hicieron por casualidad esta semana, hicieron ejercicio? No levante toda la mano, por favor. Ok. Bueno, empezando por mí. Yo tengo un problema en la columna y tengo que hacer ejercicio. Me inscribí hace 3 meses y he ido 5 veces nada más, no he ido más, perdí mi plata. Bueno, pero podemos recordar que el ejercicio físico produce grandes beneficios para nuestro cuerpo, ¿cierto? Si sufre de la tensión, colesterol, triglicéridos, diabetes, el ejercicio físico le va a ayudar muchísimo. Así que no huyas de él simplemente por el dolor. No huyas. Todos ya sabemos que en esta vida vamos a sufrir, pero también vamos a crecer en ese proceso doloroso. Ese proceso nos va a hacer crecer. Y vamos a empezar definiendo un poco lo que es la aflicción, donde proviene del latín affligere, golpear. Por eso la aflicción significa tener un grado de abatimiento en tu estado de ánimo, ¿cierto? Y la noticia de hoy es que todos, absolutamente todos, en algún momento vamos a estar afligidos, vamos a pasar por aflicción. ¿Sabías que en las probabilidades de la vida, mientras más cosas tenemos en esta vida, más vulnerables somos de ser afligidos? Porque las cosas se dañan, se pierden, se te la pueden robar y nada dura para siempre. Esa es la verdad. Y si más familiares tienes, más familiares, conocidos e hijos tienes, somos más vulnerables de ser afligidos. Porque es más probable que le pase algo a alguno de ellos. ¿Por qué? Porque pueden sufrir un accidente, una enfermedad, etcétera, etcétera, etcétera. Como también ocurre que cuando más sueños tenemos, más vulnerables somos, porque muchos de esos sueños no se van a cumplir. Y a decir verdad, la aflicción no es que viene a nosotros, sino que nosotros realmente vamos hacia ella. Mientras más edad tienes, más te dirías una aflicción en la vida, porque la aflicción realmente es parte de la vida misma. Y no es verdad que una de las aflicciones a la que más le tememos es a la muerte. Y la muerte nos va a llegar absolutamente todo. Es lo único seguro que tenemos en la vida. Y no nos preparamos para ella, ni nos preparan. Y esto me hace recordar un chiste de un hombre llamado Checa, el cual huía de la muerte por un lado, por el otro, se escondía, hasta que un día este hombre se raspa el pelo. Se raspa el pelo para que no lo conocieran. Y entra a un cine y se sienta. Y la muerte, sin reconocerlo, se sienta al lado de él y le dice: como no conseguía Checa, me llevo a este pelón.
Así que finalmente no nos salvamos de la muerte. ¿Ok? El temor a la muerte es algo natural, que todos tenemos. Es el temor a lo desconocido, a la incertidumbre de cómo será. Ciertamente son muy pocas las personas las que han regresado de ella para contarnos. Y hay un libro que existe, una norcoreana llamada Chu Thomas Nam, que escribió un libro llamado El cielo es tan real. Ella describe en ese tiempo, ¿verdad? Para hacerlo el cuento largo o corto, ella describe en ese tiempo que pasó por el cielo y nos habla un poco de cómo es tanto arriba, porque le dio la oportunidad también el Señor a ver para abajo también. Pero la verdad es que no hay ninguna película, ni nadie ha ido por llegar allá arriba con una cámara, ni nada, absolutamente nada. No tenemos nada que hayamos ver, pero para ver cómo son sus instalaciones, a ver si de repente te gusta o no te gusta. Y la verdad es que nos toca creer es por fe, solo por fe. Y Jesús se lo dijo a sus discípulos, es un privilegio que tenemos los creyentes al ser considerados bienaventurados por creer y tener fe, sin haber visto, sí, así mismo como lo ella, sin haber visto, porque finalmente es la fe, es creer lo que no se ve. La muerte no solo nos aflige a nosotros, sino que también va a dejar muy afligido a aquellas personas que amamos y que nos aman a nosotros también. En el siguiente versículo, Salomón dice, en Eclesiastés, el sabio tiene presente la muerte, el necio solo piensa en la diversión. Por lo tanto, todos vamos a ser muy sabios si tenemos en cuenta la muerte. Pero la verdad es que nadie quiere, absolutamente nadie quiere hablar de ella. Y aunque es un puerto seguro, como dije anteriormente, que tenemos todo, nadie quiere ni se prepara para ella. Y se dice que los 3 impactos más dolorosos en la vida y que están relacionados con la muerte son, 1, primero, la muerte de los padres. Wow. Porque los hijos visionamos tener un futuro mostrándoles todas las cosas que hemos logrado a ellos. De hecho, los hijos que han perdido los padres se les llama huérfanos. Segundo, la muerte de un esposo o una esposa. También tiene gran impacto porque hemos construido una relación visionada en proyectos y sueños a un futuro, siempre juntos. Cuando una mujer pierde a un esposo, a ella se le llama viuda y a un hombre se le llama viudo. Y el dolor de la viudez es un dolor muy estresante porque tienes que reconstruir otra vez toda tu vida. La tercera es la muerte de un hijo, el cual es muy doloroso para el ser humano, porque visionamos a nuestros hijos que nos entierren a los padres, a nosotros los padres, no nosotros a los hijos, nunca nosotros a ellos. Cuando un padre pierde un hijo, no hay nombre realmente para eso, porque se dice que el dolor de esa pérdida es un dolor muy, pero muy, muy intenso. Y otro dolor muy impactante por el cual pasamos los seres humanos y que no tiene que ver con la muerte es, 1, el divorcio. Quizás no sea tan intenso, pero el dolor del divorcio se lleva en lo profundo del corazón, al saber que lo que tanto soñaste y anhelaste y pudo haber sido, no fue. Produce un dolor profundo en el alma realmente. Y es por eso que toma tiempo recuperarse de esa separación. Y entre otros los dolores por pérdida que tenemos están la muerte de un sueño o un proyecto o algo que querías lograr y no lo lograste, la muerte de una etapa de la vida, cuando los hijos se van de la casa después que ellos se realizan, se casan y se van. Muchos padres no están preparados para eso. En efecto, haciendo la prédica, me acordé mucho de mi suegra. Nosotros tuvimos la oportunidad de vivir con mi suegra una cierta cantidad de años y mi suegro vive todavía, pero cada vez que nos ve con mucho dolor y sentimiento siempre nos dice, chale yerno, cómo me hacen falta. Y la verdad que
que es un dolor porque uno ama a los hijos de una forma, bueno, de una gran forma. Otra es la pérdida de un empleo, de un cargo, de una posición económica, de una posición importante, y esta pérdida produce dolor y frustración. Fracasar en algo que emprendiste, el ser reprobado en una carrera o ser expulsado de ella. La infidelidad produce un dolor profundo porque te sientes engañado, usado. Así que parejas, respétense y ámense. No lograr el amor o la aprobación de alguien importante, el cual alguien que hayas querido. El sentir que tu papá o tu mamá nunca te amaron como tú hubieses querido que te amaran. O no ser la persona que te gustaría ser. Tienes cierta edad y no lograste ser la persona que te gustaría ser. No lograste aquellos sueños que tenías cuando pequeño. Revés financiero, pérdidas económicas, también afligen nuestra alma. Psicológicamente están descritas 5 etapas por las cuales debe pasar una persona ante una pérdida o un dolor muy fuerte, y que son las mismas que se dan por el fallecimiento de un familiar. Estas 5 etapas también son llamadas las 5 etapas del duelo. Estas 5 etapas siempre tienen que darse para que puedas superar el dolor ante esa pérdida. Y se dice que este proceso dura alrededor de entre 6 meses a 2 años. Y las 5 etapas son las siguientes. La primera etapa es de impacto. Es el momento en el que se recibe la noticia devastadora. ¡Wow! Es cuando te llamaron por teléfono y te dijeron, bueno, se murió fulano, tu mamá, tu papá, un hijo, Dios los guarde a todos. Es cuando recibiste esos documentos y te diste cuenta del lío que estabas metido. Es la etapa donde terminas de hablar con esa persona y sabes que la relación llegó a su final. En sí es el momento de impacto emocional. La segunda etapa es de negación o protesta, donde no quiero que esto realmente sea verdad. O sea, me niego a aceptar esto, no lo reconozco, no quiero. Y hay 3 formas de negación o protesta. Uno, los gritos, donde dicen, no puede ser, esto no puede ser posible, esto es mentira, y no lo acepta, no lo cree, no lo acepta. El otro, el estupor o letargo, donde te quedas como anestesiado y no crees realmente de lo que está pasando. No dices nada y es como que tu mundo se detuviera ahí en ese momento. Otra es el de huir. No quieres ver, no quieres volver a ese cuarto, ni ver nada de esa persona, ni oler ese perfume. Y en esta etapa te haces preguntas y no encuentras respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué lo hice mal? Y no aceptamos y lo que hacemos es quejarnos y se buscan culpables. Y por lo general, de hecho, tú te puedes sentir culpable. En ese momento nos volvemos más sensibles porque estamos heridos, súper heridos. Y podemos pasar fácilmente de la negación a la frustración y a la rabia. Por no poder hacer nada para arreglarlo o remediarlo, para arreglar esa situación. Otra etapa es la negación, la negociación. Aquí tratas de negociar contigo mismo de que todo esté bajo control, de que todo lo puedas dominar. Piensas en puras soluciones de ahora en adelante, pero esta etapa es muy agotadora, porque estás en constante negociación contigo mismo, ya que el dolor, lamentablemente, muchas veces regresa, porque realmente no has terminado de sanar o de cerrar ese capítulo. E inconscientemente lo asociamos mentalmente con lo que se ha perdido y en muchas ocasiones ese dolor revivirá. Por lo menos en Navidad, cuando recordamos que esa persona estaba con nosotros y ahora no está. Cuando viene la época de cumpleaños, el aniversario, una canción favorita,
el olor de esa colonia que usabas. El olfato hay una memoria olfativa, donde a ti muchas veces por medio del olfato puedes recordar hasta tu niñez. ¿Ok? Un lugar, lo recuerdas o lo hueles y te vuelves a conectar con esa pérdida en muchas ocasiones. ¿Sabes que yo hasta hace unos años me daba, no sé por qué, en mis cumpleaños y en diciembre, me daba una tristeza tremenda, a pesar que me encanta celebrar y siempre lo he celebrado, me daba una tristeza tremenda y no lo había identificado. Por medio de mi esposa y un amigo, me dicen, bueno, pero ¿y hasta cuándo? Si estamos celebrando, está todo el mundo vivo, estás tranquilo, estás bien. O sea, ¿por qué hay una tristeza? Indagando un poco yo dentro de mí, cuando era pequeño, las navidades y los cumpleaños eran muy festejados y estaban papá y mamá. Y después que papá y mamá se divorcian, obviamente me quedó ese vacío o esa tristeza que no identificaba, porque no la quería pasar mal, no quería sentirme mal, no me quería deprimir. Y yo decía, ¿pero por qué? Porque aparte, bueno, he sido bendecido en esta vida, donde tengo una familia, estoy felizmente casado, hijos, mamá vive, papá vive. Lamentablemente cuando tenía 8 o 9 años se divorciaron, pero no lo había superado. Y con este amigo y con mi esposa es cuando yo digo, caramba, ¿hasta cuándo yo voy a seguir en esto? Y corté con eso. Y de ahí en adelante, obviamente, el Señor ha hecho un trabajo conmigo y hoy por hoy, bueno, lo disfruto una barbaridad, pues. La cuarta etapa es la aflicción justa, pseudodepresión o retorno al sufrimiento. Es cuando sentimos una sensación de vacío, de crisis existencial. Nos descontrolamos y nos desquebrantamos. Entramos en una tristeza profunda y piensas que nunca vas a salir o a recuperarte de ese dolor. Piensas que ahora no vale la pena y es aquí donde lloramos y lloramos. Y donde después de tantas lágrimas, la tristeza, la pérdida y la aflicción se desvanece. En ese río que lleva las hojas del árbol que cayeron en el otoño. Y sí, todas esas cosas por las que pasamos, el cual debemos, que ameriten llorar o que debemos llorar, debemos hacerlo. Y en la Biblia, en Salmos te dice, cuando anden por el valle del llanto, se convertirá en un lugar de manantiales refrescantes. Las lluvias de otoño lo cubrirán de bendiciones. Muchas veces las palabras no pueden decir lo que las lágrimas pueden expresar. Y es donde por fin, al llorar, se convierte en el río donde dejamos ir a aquella persona que tanto amamos. Es el río donde dejamos ir ese sueño que un día tuvimos. Es donde con el llanto drenamos ese dolor. Es importante no aguantarnos y debemos llorar cuando se tenga que llorar. Y hay 5 etapas, y la quinta etapa es la aceptación, reconstrucción o resurrección. Es la etapa donde aceptas la realidad y dejas ir ese dolor o ese sueño. Ya lo aceptaste, ya obviamente lo lloraste, lo drenaste, pasó el tiempo necesario, ya lo aceptaste. Aquí nos damos cuenta que es una realidad inalterable. Ya esa persona lamentablemente se fue, pasó a mejor plano, ya está al lado del Señor y lo reconocemos y lo aceptamos y bueno, y obviamente lo extrañamos, pero lo extrañamos de otra forma. Y se aprende a vivir y se sigue y aprendemos a seguir viviendo en un mundo donde esa persona ya no está. Se comienza a experimentar nuevamente la alegría y las cosas que vuelven a la normalidad, donde uno dice, bueno, la vida continúa. Es donde ahora decido reconstruir lo que estaba en el suelo. Todo ese dolor, todo lo que había dejado de hacer, todo lo que ya es cuando realmente decido reconstruir todo eso que me hacía sentir mal. Y donde comienza a ver que también hay cosas nuevas y buenas que Dios tiene para ti. Porque absolutamente todo, el Señor tiene un propósito. Esta es una etapa que yo también la llamo de resurrección. Porque siendo la cruz la máxima representación de la aflicción en la vida, es donde Dios realmente sana mi corazón.
ya que así como Jesús, después de la cruz, Dios tiene preparado para ti y para mí una resurrección de eso que estabas pasando. Y ¿saben algo? Nosotros mismos podemos sabotear ese duelo en nuestras vidas. Ante esa pérdida y estancarnos en el sufrimiento. ¿Sí? Nosotros mismos nos podemos sabotear. Y te hago una pregunta. ¿Sanaste tu corazón de esa muerte, de esa pérdida que experimentaste cuando murió tu hijo? ¿O cuando tu papá o tu mamá murieron? ¿O todavía sientes esa amargura cuando lo recuerdas? ¿O no estás de acuerdo cómo ocurrieron las cosas? ¿No te parece justo y aún sigues cuestionando lo sucedido? Porque si tú fueras Dios, tú dices, no, yo eso no lo hubiese hecho. ¿En qué etapa estás? Y continúas peleando con Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces los cristianos somos idealistas y creemos que Dios jamás permitirá que pasemos por un valle de dolor. Y Él en su palabra nunca nos dijo, siempre nos dijo que íbamos a tener aflicción. Pero con Él las cargas son diferentes. Con Él puedes superar esa aflicción por el cual te tocó pasar. O más bien estás huyendo del dolor y no quieres hablar de ese dolor. Porque cada vez que hablas, comienzas a llorar con una herida abierta. Y ¿saben una cosa? A mucha gente no les gusta llorar. Yo lloro de más, no soy yo. Piensan que es una debilidad, que es malo llorar, que no es de hombre llorar, que sufre más cuando lloras. ¿Y saben qué? Están totalmente equivocados. Más bien llorar nos reconforta porque drenamos ese dolor inmenso que sentimos que no nos cabe en el pecho, que no nos cabe en el corazón. Y llorar no es de débiles. Nosotros, ¿cómo nacimos? Llorando. A primeras nace una palmadita y cuando lloras, se lo dan a la mamá. Yo en mi caso, mi hijo que le dieron la palmadita y no lloró y tuvo 5 días en cuidado intensivo. Porque finalmente llorar es coger aire y sacar lo que nos duele para seguir adelante. En Mateo 5:4 dice, Dios bendice a los que lloran porque serán consolados. Dios nos hizo así, con esa capacidad de llorar para poder drenar realmente nuestro dolor y para que seamos sanados. De hecho, hay una tendencia natural en la persona de que ven a alguien llorando y le dicen, pero no llores, ¿por qué lloras? O buscan de cambiar el tema, de distraerlo, que se le olvide. Y esto es un terrible error. Es un terrible error. Y muchas veces es porque simplemente no nos gusta llorar. Nos ponemos rojos, nos llenamos de moco, ponemos una cara muy fea, las mujeres se le cae el maquillaje, pero Dios dice en Romanos, alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Así que en ese momento, cuando esa persona te llega a ti y esté llorando, realmente hay que ayudarla a drenar, a escucharla y que eso lo pueda sacar. Así que dile al que está a tu lado, llora, ya que serás consolado y ese dolor se irá, se acabará. Estas cosas que hoy te hieren se irán a través del llanto, de la aflicción. Y en esta serie comenzamos hablando de Job, ¿verdad? Donde hemos hablado de ese personaje bíblico que sufrió mucho al perder sus hijos, al perder todas sus posesiones y al enfermarse de esta terrible enfermedad llamada lepra. Vimos que en su dolor no peleó con Dios, lo que es un buen ejemplo para cada uno de nosotros, porque no se aferró más, o sea, en ese dolor se aferró más fuerte a Dios. Y vimos que hasta su propia esposa le reclamó y en su ira le dijo a Job, maldice a tu Dios y muérete. Sus amigos lo juzgaron,
sacando conclusiones erradas de él y de Dios. Y Job, en su dolor, también le hizo preguntas a Dios. Y fue así en Job 7:11. En cuanto a mí, estoy tan angustiado y tan lleno de amargura que no puedo quedarme callado. ¿Por qué me vigilas tanto si no soy el monstruo del mar? A veces pienso que durmiendo hallaré consuelo y alivio a mi queja, pero aún estando acostado me haces tener pesadilla y me llenas de terror. Ya no quiero seguir viviendo, preferiría morir ahorcado que seguir viviendo en este mundo. Mi vida ha perdido valor, ya déjame en paz. Más adelante, yo me pregunto, ¿por qué a todas horas nos pones a pruebas? Dice Job ahí en su palabra. Tú, que a todos nos vigilas, ¿por qué solo a mí me castigas? Ya no me vigiles tanto, déjame al menos tragar saliva. ¿En qué te afecta que yo peque?, le dice. ¿Acaso te soy una molestia? ¿Por qué no me perdonas y te olvidas de mi maldad? Más adelante, ¿por qué me dejaste nacer?, le dice. Ojalá me hubiera muerto sin que nadie llegara a conocerme. Más me valdría no haber nacido y pasar directamente a la tumba. Wow. Job se sintió culpable, tuvo un conflicto existencial de para qué nació, deseando mejor, ahí como lo dice en su escritura, estar muerto, y se deprimió muchísimo. Y en el capítulo 16, Job hizo la siguiente afirmación: mira esta cara roja de tanto llorar, tengo ojeras negras y profundas. Es decir, Job también pasó por todas las etapas de duelo, como lo vimos. Luego de un tiempo, ahí en la historia, Dios se le aparece a Job y le dice: Job, tú has hecho muchas preguntas. Ahora yo preguntaré y tú me responderás. Y comienza Dios a preguntarle a Job: Job, ¿dónde estabas tú cuando yo creé el mundo? Job, te hago una pregunta. ¿Qué hace que la tierra se suspenda en el firmamento? Otra pregunta. ¿Qué hace que las olas se mantengan en el mar? ¿Quién le da órdenes a la luna y al sol? ¿Quién le da órdenes a los astros? ¿Quién le da órdenes a la tierra? Le dice: respóndeme, le dice el Señor a Job. Y Job, frente a Dios, su corazón estaba siendo afligido, su corazón realmente estaba siendo transformado y estaba siendo sanado. Ahora les pregunto, ¿realmente se podrá sanar un corazón cuando ha pasado por todas estas desgracias? Veamos qué es lo que es el resultado aquí, Job. Y en Job 41 dice: entonces Job le respondió a Dios: reconozco tu gran poder, nadie puede impedirte llevar a cabo tus planes. Tú preguntas quién soy yo, que siendo un ignorante he puesto en duda tu sabiduría. Reconozco que he dicho cosas que no alcanzo a comprender, cosas que son maravillosas y que en realidad no conozco. Tú dijiste: ahora yo voy a hablar y tú me vas a escuchar. Lo que antes sabía de ti era lo que me habían contado, pero ahora mis ojos te han visto y he llegado a conocerte, así que retiro lo dicho y te ruego que me perdone. ¿Saben qué hace la aflicción? Te lleva a una relación más cercana y más profunda con Dios. Te revela un Dios de misericordia y de bondad. Y quiero leerles cómo termina este pasaje, donde dice, en Job 42, dice: disfrutó de una larga vida y murió en plena ancianidad. Dios hizo que Job volviera a prosperar. Le devolvió el doble de lo que antes tenía. Le dio más hijos, 3 hijas que fueron las más hermosas de su país. Vivió 140 años y llegó a ver a sus hijos y nietos hasta la 4ª generación. Y la historia no termina, ¿verdad?, diciendo que Job aguantó toda la vida. No. Hey, Job, si hubiésemos estado en este plano ahorita: hey, Job, ¿cómo está? Bueno, aquí llevándola, aquí en la batalla.
bueno, aquí en la lucha, bueno, ahí más o menos. No, Job terminó disfrutando de una larga vida, y disfrutar es alegrarse, divertirse y contentarse. Job pasó por la ruta completa de la aflicción, por todas las etapas la pasó, porque hasta enfermo de lepra terminó. O sea, en el proceso hasta lepra le dio, el cual fue sanado. Pero él no saboteó su proceso de aflicción, y por eso su corazón fue sanado. Vio cosas que nunca había visto y terminó disfrutando de la vida. ¿Puedes tú, ustedes, terminar disfrutando la vida? ¿Pueden ustedes terminar disfrutando la vida? Y es por eso que ven a personas que perdieron a un hijo, personas que perdieron un matrimonio, que perdieron sus riquezas, que pasaron por una enfermedad difícil, y más bien ellos dan testimonio y dicen: por esto pasé, y en medio de esta prueba conocí a un Dios verdadero. Todo lo que tengo en esta tierra es temporal. Un día dejarán de ser, pero Cristo me da una identidad que jamás dejará de ser. Porque Él es el alfa y el omega. Porque Él es todo, creador del cielo y de la tierra. Hay padres que dicen: ¿serán que mis hijos conocerán a Dios? Pues no se lo impida, no le impida que pasen por la aflicción, porque esa aflicción finalmente sana el alma. Muchos padres queremos evitarle a nuestros hijos esa aflicción, y por eso realmente quieren vivir esa aflicción que sus hijos tienen que vivir, y no lo tenemos que permitir realmente. ¿Y saben qué? Lo que hace es que no maduren. Eso que lo queremos saltar hace que nuestros hijos finalmente no maduren. Y lo menos que hacen es conocer a un Dios, porque todo es bueno. Todo se lo hecho por papá le solventa absolutamente todo. Y ¿saben algo? Dios, después de la aflicción, se revela a tu vida. ¿Y qué quiero que hagas? Primero, llora si tienes que llorar. Muchos de ustedes no han llorado por cosas que debieron haber llorado, por esa aflicción, por ese proceso que pasaron, que te lo tragaste. No se han afligido por cosas que debieron haberse afligido, y están guardando un dolor profundo en su corazón. Al igual que la lluvia cae porque las nubes ya no pueden soportar el peso, también las lágrimas caen porque el corazón ya no puede soportar el dolor. Realmente esperemos que estas herramientas las ayuden a sanar el corazón, y en momentos de dolor, vea la cruz. La cruz me recuerda, a través de ese palo vertical, que debo estar conectado con Dios, y del horizontal, que debo buscar ayudas a otros. En el momento de la aflicción, ora y dile a Jesús: Señor, siento mucho dolor. Por favor, muéstrate en medio de mi dolor. Hay dos tipos de aflicción: aquella que siempre duele y aquella que transforma. ¿Estás afligido por tu matrimonio? Entrégaselo a Dios. ¿Estás afligido por tus hijos? Entrégaselo a Dios. ¿Estás afligido por un dolor que no ha sanado? Entrégaselo a Dios. En Salmo 34:18 dice: Dios siempre está cerca para salvar a los que nos tienen
a los que no tienen ni ánimo ni esperanza. Y en Corintios 1:8 dice, hermanos, queremos que sepan acerca de los problemas que afrontamos en Asia. Tuvimos que soportar una carga demasiado pesada para nosotros y estábamos tan desesperados que incluso perdimos la esperanza de seguir viviendo. En el fondo de nuestro corazón sentíamos que se nos había dado sentencia de muerte. Sin embargo, esto sucedió para que aprendiéramos a dejar de confiar. Esto sucedió para que aprendiéramos a dejar de confiar en nosotros mismos y confiáramos en Dios, quien es capaz de resucitar a los muertos. Y más adelante, efectivamente, Él nos rescató del peligro mortal. Y si lo hizo una vez, lo volverá a hacer de nuevo. Hemos depositado nuestra confianza en Dios y Él seguirá rescatando. Muchas veces, no sé por qué razón, nos reprimimos y no drenamos ese dolor. Debemos hacer como dicen Romanos. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. No tengamos miedo ni vergüenza. Lloremos y dejemos todo, absolutamente todo, en manos de Dios. Porque aunque no parezca, en muchas ocasiones, Él tiene el control de nuestras vidas. Aprendamos a surfear esta ola agarrado de su mano. ¿Pueden colocarse de pie? Y quiero orar para despedirnos y darle gracias a Dios. Primero, por este día, por esta oportunidad y por esa palabra que hoy recibimos de tu parte, Señor. Gracias por cada una de las personas que hoy están aquí presentes. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia, mi Dios. Ayúdanos a tener una fe inquebrantable y a drenar aquel dolor que no hayamos sanado. Señor, ponemos delante de ti este dolor que nos embarga por la situación de nuestro país. Encomendamos cada familia y que esta situación fortalezca nuestra fe, mi Dios. No permitas que más familias se separen y ayúdalos a conseguir un propósito juntos. Coloca tus ángeles alrededor nuestro y nos vamos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas gracias, Dios les bendiga, feliz semana y nos vemos el próximo domingo en nuestro final de serie. Dios les guarde.